Buenos días, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo. Hoy vamos a hablar de las complicaciones agudas de la diabetes. Básicamente, cuando hablamos de complicaciones agudas de diabetes, hablamos de tres situaciones diferentes: la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. En diabetes, epidemiológicamente hablando, vemos un aumento sostenido de los casos a nivel mundial, que se ve en esta gráfica, en donde también encontramos un avance desigual con una distribución creciendo en los países de menores ingresos, países en desarrollo, con un aumento sostenido de la población que padece diabetes. Podemos decir que entonces también aumentan consecuentemente los episodios de complicaciones agudas de diabetes, donde se ha visto un 30% de aumento en la incidencia de admisiones a hospitales por cetoacidosis, por ejemplo, en el periodo que va del año 1995 al 2009. La mortalidad estimada global para estas dos entidades ronda el 1%, aunque en pacientes más graves y ancianos esta mortalidad aumenta exponencialmente hasta un 20 o 40%, según la enfermedad subyacente que aparece acompañando a estas complicaciones. Es decir, en este caso las complicaciones son un epifenómeno de otras enfermedades graves, como por ejemplo infartos, infecciones, sepsis, etc. Si hablamos de cetoacidosis diabética, conceptualmente nos referimos a un estado de déficit absoluto de insulina con un aumento asociado de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, con su efecto gluconeogénico, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. El déficit de insulina entonces no alcanza a inhibir la lipasa hormonosensible y por lo tanto se acompaña el estado de hiperglucemia con una acidosis metabólica con exceso de ácidos grasos libres que se degradan en el hígado a cuerpos cetónicos. Esta degradación se encuentra también estimulada por el glucagón, entonces aquí vemos otra vez el feedback positivo para la desregulación del glucagón cuando hay un déficit de insulina. Entonces, en la cetoacidosis diabética hablamos de un estado de acidosis metabólica, cetonemia e hiperglucemia concurrentes. ¿Qué síntomas y signos son útiles cuando hablamos de cetoacidosis diabética? Bueno, primero debemos entender que esta situación se desarrolla en cuestión de horas, por lo general un día o 2 días máximo, y se acompaña de hiperglucemia y cetonemia. Ambas causan diuresis osmótica con deshidratación severa, sequedad de piel, mucosas, taquicardia e hipotensión. Por el mismo motivo, el paciente tiene poliuria y polidipsia, y la acidosis metabólica provoca por lo general una compensación ventilatoria para eliminar ácidos volátiles, PCO2, y genera entonces un estado de hiperventilación con la clásica ventilación de Kussmaul. El aliento también es característico y tiene un aliento frutal, y la acidosis metabólica también provoca dolor abdominal, que generalmente está presente en la mayoría de los pacientes. El retraso en el vaciado gástrico, el ilio paralítico provocado por alteraciones hidroelectrolíticas, favorece la presencia de vómitos, que también suelen acompañar esta presentación. La acidosis metabólica finalmente provoca síntomas neurológicos con alteración del contenido y nivel de la conciencia, pudiendo llevar hasta el estupor y el coma. En este video vemos un paciente joven con una cetoacidosis diabética, con la ventilación, la hiperventilación polipnea e hipernea de Kussmaul.
Bueno, y acá tenemos un gráfico de resumen donde vemos las principales características salientes clínicas de la cetoacidosis diabética, en donde, recordar siempre, tenemos un estado de hiperglucemia más acidosis metabólica y presencia de cuerpos cetónicos en sangre y orina. También es importante, cuando hablamos de estas complicaciones agudas de la diabetes, recordar que el estado proinflamatorio se manifiesta de lleno en estas situaciones. La hiperglucemia y los ácidos grasos libres en exceso se asocian con aumento de mediadores inflamatorios, de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral y otros, que disminuyen sus valores con la corrección del estado hiperglucémico. Esto aplica tanto para cetoacidosis como para estado hiperosmolar, y este aumento de citoquinas durante las descompensaciones provoca alteraciones en la permeabilidad capilar y puede explicar por qué se asocia el mal pronóstico con hiperglucemia en pacientes que cursan, por ejemplo, enfermedades graves como por ejemplo un infarto, una ACV o una cirugía cardíaca. Bueno, en el otro extremo tenemos el estado hiperosmolar. Habiendo hablado algo de cetoacidosis, podemos comparar, y comparativamente el estado hiperosmolar se instala en un lapso de días a semanas, lleva más tiempo de instalación. La poliuria y la deshidratación son extremas, el paciente tiene extrema sequedad de piel y mucosas, hipotensión, alteración también del contenido y el nivel de conciencia, en directa relación con la osmolaridad plasmática, que por lo general al momento de la consulta supera los 330 miliosmol por kilo. También tenemos que buscar la presencia de fiebre como signo de una infección desencadenante, precipitante del estado de hiperosmolaridad. Y en este caso, a diferencia de la cetoacidosis, no es frecuente encontrar Kussmaul ni aliento cetónico. Las convulsiones, los déficits neurológicos focales que revierten con la corrección de hiperosmolaridad también son signos que alertan a pensar en un estado hiperosmolar. Esta es la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática, que se hace tomando en cuenta el valor del sodio, la glucemia y de la urea. Y esos son los valores normales, y observar que en casos de estado hiperosmolar por hiperglucemia, esos valores alcanzan niveles altísimos, generalmente mayores de 330 miliosmol por kilo, decíamos. Bueno, los criterios diagnósticos de laboratorio los podemos graficar en este cuadro, y vemos en la columna de la izquierda la cetoacidosis diabética dividida según gravedad. Podemos hablar de leve, moderada y severa según el nivel de pH arterial y el nivel de bicarbonato en la muestra de sangre arterial. Cuando hablamos de cetoacidosis severa, observar que los valores de pH pueden estar por debajo de 7 puntos y el bicarbonato ser menor de 10. Siempre hay presencia de cetonemia y cetonuria abundantes, y si bien hay una hiperglucemia, como ya explicamos, no alcanza los valores que se ven en la columna de la derecha, que aplican al estado hiperosmolar, donde generalmente vemos valores cercanos a los 600 miligramos por decilitro. La osmolaridad en el estado hiperosmolar, dijimos, ineludiblemente está por sobre 320, mientras que en la cetoacidosis es variable, y el estado del sensorio también varía de acuerdo a la gravedad de la cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar también hay alteración del estado del sensorio.
Bueno, dijimos que el estado hiperosmolar implica hiperglucemia e hiperosmolaridad. Por definición, no hay acidosis metabólica en el estado hiperosmolar, es decir, no hay una acidosis metabólica severa, el pH es mayor a 7,30 y 18 de bicarbonato o más, y la cetonemia es negativa, pero el 50%, la mitad de los pacientes tienen al momento de presentación acidosis metabólica con anion gap aumentado como resultado de acidosis láctica leve y leve cetonemia. Esto se debe a la hipoperfusión tisular, que agrega una acidosis metabólica con aumento de ácido láctico concurrente al estado hiperosmolar. Entonces esto explica por qué podemos en algunos pacientes encontrar un estado hiperosmolar asociado a una acidosis metabólica quizá de mayor gravedad de la esperada en un principio, de acuerdo a la definición que vimos en el gráfico anterior. Siempre entonces hay que pensar en la causa precipitante. En la cetoacidosis diabética tenemos que tener en cuenta que hasta un 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen su debut con una cetoacidosis diabética y previamente desconocían su estado de déficit de insulina. Las infecciones, el estrés, la mala adherencia al tratamiento con insulina en los pacientes que ya se conocían con diabetes son causas de cetoacidosis diabética. Y el estado hiperosmolar, por el contrario, generalmente se presenta en pacientes ancianos, residentes de geriátrico, en los cuales hay una combinación de menor sensibilidad a la sed y menor acceso al agua, lo que facilita que durante el transcurso de los días los pacientes se deshidraten aún más y desarrollen el estado hiperosmolar. Sin embargo, también en el estado hiperosmolar debemos buscar y pesquisar infecciones, las más frecuentes infecciones urinarias y neumonías, como causa precipitante. Así también pensar siempre en un paciente con una descompensación aguda de diabetes, en el infarto, accidente cerebrovascular, cirugías, uso de corticoides exógenos, pancreatitis, todas estas son causas precipitantes para descompensaciones agudas de diabetes. Bueno, entonces dijimos que para que haya una descompensación aguda tiene que haber un déficit de insulina, que puede ser absoluto o relativo, y un aumento de hormonas contrarreguladoras. Todo esto, entonces, organiza este cuadro descriptivo que vemos aquí. En la columna de la izquierda describe los puntos salientes de la cetoacidosis. El déficit absoluto de insulina, que provoca lipólisis, liberación de ácidos grasos libres, cetogénesis y finalmente cetoacidosis como punto saliente de la cetoacidosis diabética. También tiene la cetoacidosis diabética la acción de hormonas contrarreguladoras liberadas, es decir, glucagón, hormona de crecimiento, ya los nombramos. Todas estas provocan proteólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis, perpetuando y profundizando el estado de hiperglucemia. Estas hormonas contrarreguladoras también actúan en el otro extremo del espectro de descompensación, que es cuando hay un déficit relativo de insulina, ¿sí? y se produce entonces un estado hiperosmolar. En este caso, el déficit relativo de insulina se acarrea poca o nula cetogénesis. Por lo tanto, el estado hiperosmolar puro tiene apenas leve acidosis metabólica y nula generación de cuerpos cetónicos en sangre. Si bien, como dijimos recién, esta descripción ideal solo en la mitad de los pacientes ocurre, mientras que el restante 50% tienen asociados estados de acidosis metabólica, producto de hipoperfusión, con acidosis láctica y consumo de bicarbonato. Entonces,
acá tenemos resumidas las dos grandes formas de presentación de descompensaciones agudas de diabetes mellitus. Y si hablamos de descompensaciones agudas, tenemos que también entender el concepto de que todas ellas, con adecuada educación y prevención, son evitables. Por lo tanto, saber que la mayoría ocurren en pacientes que ya conocen su diagnóstico, habla de que quizá deberíamos hacer algo más para prevenir las descompensaciones, como por ejemplo enseñar a los pacientes a no discontinuar las insulinas, educarlos para que rápidamente contacten al médico en caso de hiperglucemia sostenida o malestar, que los pacientes con diabetes tipo 1 sepan que en caso de tener malestar o hiperglucemia sostenida deben monitorear la cetonemia con monitores y tiras reactivas destinadas a tal fin, y también deben tener un bajo umbral de tolerancia los pacientes con diabéticos para consultar al médico en caso de fiebre o signos de descompensación. Todo esto se asocia a que es sabido ya que el nivel socioeconómico y el nivel de instrucción tienen una relación estadística directa con la frecuencia de complicaciones agudas, lo cual también habla de un desigual control o desigual acceso a los controles de salud en la población general. Bueno, esto ha sido todo, hablando de descompensaciones agudas de diabetes mellitus. Bueno, un saludo y estoy a disposición para cualquier duda.